Bienvenidas a un nuevo episodio de Cuéntame más de ti, un podcast sobre autocuidado y psiconutrición. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre autocuidado. Y de la misma forma que el mes pasado lo hicimos con un episodio especial en una entrevista conmigo, pues hoy vamos a entrevistar a Lucía para que nos cuente su historia con el autocuidado. Y como siempre, te recordamos que te puedes suscribir a este canal para no perderte ningún episodio. Y bueno, lo primero, Lucía, ¿qué es para ti cuidarse? Pues mira, lo que es para mí cuidarse ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero para mí cuidarse es escucharse, Mm. es entender y atender nuestras necesidades emocionales, comprender nuestras emociones y ver de dónde vienen y dedicarnos tiempo. O sea, dedicar como cada uno a sí mismo tiempo en aquellas acciones que le hacen sentir bien. Y muchas veces, incluso, que lo iré contando ahora, a raíz de mi historia, también cuidarme es dejar de hacer cosas, que esto a veces es como muy llamativo, ¿no? Porque es como hacer, 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 siempre estamos en el hacer. Y uno de los aprendizajes que yo tuve con mi historia sobre el autocuidado también fue dejar de hacer. Entonces, diría que es todo esto, cuidarme a día Muy de hoy. bien. Muy bien, Lucía. ¿Y en qué momento identificaste que el autocuidado era importante para ti? Vale, me tengo que remontar a, no sé, creo que 10 años, 9, 10 años, que ya tenía 20, pero hasta ese momento, claro, cuando yo era pequeña, lo que yo conocía sobre autocuidado era hacer actividades agradables, gratificantes y poco más, ¿no? Y claro, me di cuenta que yo eso siempre lo intenté hacer porque era un aprendizaje que tenía en casa y me gustaba y había encontrado actividades que para mí eran gratificantes. Pero aún así, ahora veremos por qué no fue suficiente este hacer actividades gratificantes. Yo venía también pues de haber interiorizado creencias como no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Hay que trabajar, hay que esforzarse, la parte académica es muy importante, que por supuesto que lo es. Pero claro, había como muchas otras partes de lo que para mí es autocuidado a día de hoy que no estaban presentes. Y bueno, yo terminé el instituto, me hice la carrera, me fui fuera de casa a estudiar, bueno, a una horita tampoco muy fuera, pero fui haciendo mi vida, repitiendo un poco también estos patrones aprendidos, ¿no? Pues el hacer cosas gratificantes, el dedicarle tiempo a la parte académica, después cuando terminé la carrera pues empezar a trabajar de lo que fuera saliendo, porque al final el mundo laboral también es una aventura. Y en el momento en que yo identifiqué que el autocuidado era importante para mí, fue cuando yo estaba empezando a montar mi primera consulta de psicología. Estaba trabajando como azafata de eventos en otra ciudad de Galicia. Cuidaba a veces a un niño por las noches, que era hijo de unos conocidos. Tenía a mi pareja en otra ciudad diferente a todas estas. Yo estaba viviendo con mis padres en otra ciudad diferente a todas estas. Entonces, yo me hacía todas las semanas un recorrido de norte a sur por Galicia, maravilloso. Yo me conozco la geografía norte-sur de Galicia de pe a pa. Pero ¿qué ocurre? Llegó un momento que mi cuerpo en mi cuerpo me empezaron a salir una erupción cutánea. Mi cuerpo empezó a tener como muchos picores, que yo siempre lo digo, al principio pensaba que era sarna y era como, madre mía, si yo tampoco convivo con animales ni nada como para que me salga a mi sarna, ¿no? Y fui al médico y el médico, bueno, me hizo pruebas y así, y finalmente me dijo que tenía toda la pinta de ser estrés. Fue como, ¿cómo es posible? Si yo creía que todo en mi vida estaba bien, estoy haciendo lo que me apetece, ya estoy montando la consulta, como que ahora parece que todo se empieza a estabilizar, pero claro, yo estaba todas las semanas sin parar. Entonces, aquí sí que tengo que confesar que por un lado aprendí lo que es el autocuidado y empecé a escucharme más, pero no paré de repente. Sí que bajé marchas, dejé de hacer muchas cosas, intenté llevar las cosas con más calma, pero yo creo que aún así no paré todo lo que necesitaba parar en ese momento, ¿no? Porque como bien comentamos a lo largo de los episodios, todos estos procesos de conocimiento emocionales, psicológicos son largos. Entonces en ese momento hice lo que pude.
que fue disminuir un poquito esa exigencia que yo tenía, disminuir un poquito el ritmo, intentar llevar las cosas con más calma, tomarme medicación para que fuera también disminuyendo esa erupción cutánea y poco a poco fui como encauzando. Pero claro, yo ahí estaba montando la consulta, ya tenía algún paciente. Yo me daba cuenta que esto podía seguir a más, porque yo empezaba a trabajar en un sitio que a mí me gustaba, me apasiona mi trabajo, entonces podría seguir repitiendo esos patrones de fórmate más, estudia más, ¿no? Como toda esta parte que siguió manteniéndose durante un tiempo. Y entonces, durante todos esos meses también fui como trabajando y profundizando un poquito más en esta parte del autocuidado hasta el día de hoy. O sea, esto fue hace, no sé, como os decía, 8 o 10 años, pero a día de hoy sigo revisándome en esta parte de autocuidado. Sigo viendo cuando no me estoy cuidando, qué es lo que está pasando, qué síntomas me aparecen. Ahora ya, por ejemplo, la erupción cutánea no me aparece, pero me aparecen obsesiones de comprobación cuando estoy más ansiosa. Cerré la puerta, apagué la vitrocerámica, hice no sé qué, ¿no? Entonces, son como esas pequeñas alarmas que yo tengo que me permiten darme cuenta de que igual me estoy pasando. Qué Pero claro, bueno. ¿cómo cuesta parar, no? Entonces, tal cual. Después también dentro de este proceso, en el COVID, en la cuarentena, cuando empezamos claro, todo el mundo dejó de trabajar, yo seguí trabajando, menos lo que estaba trabajando, pero seguí trabajando. Y a partir de mayo subió muchísimo, a partir de mayo de 2020 subió muchísimo la demanda. No paraba, no paraba. Entonces, 2020 fue también como ese momento de no puedo más, no puedo más, pero me hice no sé cuántas formaciones, me apunté a no sé cuántos cursos y no sé qué pasó. En 2022 dije, huelga de formaciones. Yo me tengo que poner en huelga de formaciones porque no puedo más, ¿no? Entonces, un poco ese aprendizaje, como os decía antes, el dejar de hacer, que normalmente no lo tenemos en cuenta como autocuidado, pero dependiendo de esas creencias que vayamos teniendo y de esos patrones, que muchas veces son heredados, podemos ir cayendo en esa rueda de hámster que si no nos damos cuenta, estamos completamente en ese automático y no nos permitimos, ¿no? Entonces, telita, esos aprendizajes que tuve durante esos años. A día de hoy, como os decía, sigo revisando mucho esta parte porque a veces me voy, porque podemos caer en esa parte automática, pero intento también tener mucho más presente esto y en estos últimos meses sí que trabajé y potencié mucho más ese diálogo interno compasivo, que aunque ya llevo años trabajándolo, como os digo, hay momentos que lógicamente por el estilo de vida, por el momento vital que estamos viviendo, nos podemos desconectar más. Entonces ha sido algo que vuelvo a tener muy presente durante esta época y empezar a respetar ritmos que a lo mejor antes pues no necesitaba, ¿no? Pues ir más calmada en algunos momentos, hacer ciertas cosas que antes no estaba haciendo o dejar de hacer cosas que antes sí que hacía porque me gustaba, ¿no? Es como, al final todo es un proceso y creo que esta parte de autocuidado puede ir variando mucho a lo largo de los años, porque lógicamente no vamos a necesitar cuidarnos siempre de la misma forma, sino que vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos creciendo y Total. también la forma en la que podemos cuidarnos yo creo que va variando, ¿no? Entonces, me fui enrollando un poco, pero creo que fui contando bastante, ¿no? Sí, me encanta Lucía porque eres un ser humano, ¿sabes? Y tienes tu historia Total, como todo ser humano, ¿no? Una parte de ella, porque esto solo es una parcelita, pero está súper bien, ¿no? Porque parece que si nos dedicamos a algo, ¿no? Del autocuidado, pues como que ya está todo y no, y también nosotros tenemos nuestro camino y yo creo que es muy interesante escucharte, la verdad. Y entiendo también que por lo que estás contando, pues este aprendizaje que tuviste para ti pues también te lo llevarás a la consulta, ¿es así? totalmente. De hecho, como os decía, en esos primeros momentos en que yo empecé a darle nombre a esto del autocuidado fue cuando yo estaba montando la primera consulta. Y yo empezaba a ver pacientes y veía que tenían muchas carencias también en este aspecto, ¿no? Yo me sentía identificada a lo mejor con muchas conductas que se iban repitiendo y que veía que muchas veces lo que faltaba era esa parte de autocuidado, como os decía antes, ¿no? Desde la escucha, desde el priorizarse, desde el atender las necesidades emocionales, desde ver qué es lo que estaba ocurriendo y comprender, ¿no? También esa parte de compasión. Entonces, para mí fue como algo súper importante empezar a trabajar también esta parte de autocuidado en la consulta, ¿no? Poder ayudar a las personas a entender y a comprender qué era esto del autocuidado y ver cómo poder acercarlo a su vida.
Y de hecho, cuando, según fui trabajando con más personas con trastorno de la conducta alimentaria, con mala relación con la comida, la carencia de autocuidado es brutal en estos temas, ¿no? Porque de hecho muchas personas desde pequeñas van aprendiendo que no merecen cuidarse o que solo si hacen determinadas acciones pueden cuidarse, con lo que va repitiendo muchos círculos viciosos en cuanto a la comida, cuerpo, ejercicio, etcétera, ¿no? Y hay como toda esa parte de falta de escucha, de comprensión, de no saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, tuve como muy claro que esto del autocuidado tenía que estar presente en la consulta, en el trabajo terapéutico, prácticamente yo creo que con todas las personas con las que he trabajado, porque sin esto faltan muchísimas cosas a nivel psicológico y emocional. Entonces, me parecía fundamental. Y, por ejemplo, después en redes fui creando el hashtag de mi momento del día, que yo muchas veces lo reflexiono, ¿no? Y de hecho alguna vez lo he comentado también por redes, que a veces digo, no sé si suena frívolo porque al final en una foto es muy difícil expresar o poner, ¿no? Cómo es esa forma de cuidarte para ti. Pero ¿qué ocurre? Que yo lo que estaba viendo es que para muchas personas su momento del día era el momento de llegar a casa después de estar todo el día restringiéndose, tirarse en el sofá cuando todo el mundo estuviera ya acostado y comer. Entonces, el poder trabajar desde este punto de decir, hay otras formas de cuidarte, hay otras formas de encontrar ese momento para ti, que la comida también puede ser una de ellas, y de hecho también subo a veces fotos de comida, ¿no? Pero que también hay otras formas. Entonces, desde ese hashtag también fui como creando así algunas historias en cuanto a eso y mucha gente me lo escribe, me encanta verlo porque me hace pensar y agradecerme el momento que tuve yo, que no, a lo mejor lo pasé por alto y no me di cuenta. Esto me ha permitido a poner intención en lo que estaba haciendo en este momento, ¿no? Que ahí el tema de la intención para mí también es súper importante cuando hablamos de autocuidado, porque es desde dónde yo lo estoy haciendo esto, ¿no? En este momento. Y el ejemplo que siempre pongo es, yo me tomo un café todas las mañanas, pero hay días que me tomo un café. Y ese café ya es mi momento, ¿no? Y es como muy diferente por la intención que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, creo que esto también es muy importante y por eso es algo que, como digo, intento que también esté presente tanto en redes como una forma de expresar lo que es importante para mí y mi forma de trabajar y luego en consulta para que las personas se lo puedan llevar a su casa. Me encanta, Lucía, qué guay. Yo sigo tu hashtag momento del día, a mí me encanta, ya te lo dije hace tiempo y lo sigues haciendo y a mí me gusta mucho, así que sí, yo creo que sí que aporta a muchas personas. Y Lucía, ya para ir terminando, ¿qué pautas básicas de autocuidado podrías dar a las personas que nos estén escuchando y para que puedan ponerlo como una prioridad? Vale. Sobre todo, y esto es difícil porque sé que la teoría es más fácil, ¿eh? Pero sobre todo, intentar salir del todo o nada. Porque como os decía antes, cuando hablamos de autocuidado, a veces pensamos que es como hacer grandes gestos o dedicar mucho tiempo. No es como, esa frase es que yo no tengo tiempo a lo largo del día. Lo entiendo, porque hay millones de historias, millones de personas y no conozco el tiempo de cada persona, ¿no? Pero cuando hablamos de autocuidado, a veces simplemente es en el momento en que voy al servicio, estando mis hijos gritando por el pasillo, pues me voy al servicio, cierro un momento con pestillo y me pongo a pensar en cómo me siento. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué necesito yo ahora? ¿No? Como darme ese espacio, aunque sea de 2 minutos, para respirar y preguntarme qué necesito. Esa pregunta de qué necesito, si consiguiéramos hacérnosla todos los días, nos ayudaría muchísimo en el día a día. Una, porque le estamos dando espacio a lo que estamos sintiendo. Dos, porque nos estamos prestando atención. Cuando estamos en esa rueda de hámster no lo hacemos. Y tres, porque empezamos a darle prioridad también a nuestro estado emocional, que normalmente en el día a día tampoco lo hacemos. Entonces, por un lado eso, el intentar no caer en ese todo nada y tener en cuenta que a veces 2 minutos ya pueden ser mucho trabajo de autocuidado. Y también, pues, en base a mi aprendizaje, a veces es más importante dejar de hacer o no hacer que hacer más. Sobre todo si ya nos sentimos saturadas, bloqueadas, molestas, frustradas, irascibles, si nos ponemos más cosas para hacer, seguramente no nos ayuda. Claro. Entonces ahí el tener en cuenta que autocuidado también es dejar de hacer.
muchas veces. Y yo esto a veces lo comento cuando pongo mi momento del día. Yo, por ejemplo, suelo ir a entrenar 2 días por semana por la mañana. Es muy temprano, entonces mi idea es ir, no puedo avisar con tiempo de, oye, no puedo ir, entonces también por ese compromiso me gusta ir, ¿no? Pero si un día me levanto que no he dormido nada, que tengo cólicos, que me encuentro súper mal, que yo qué sé, cualquier motivo, para mí autocuidado es no ir en ese momento. Aunque sé que me encanta hacer ese ejercicio, que me sienta súper bien, que esa mañana ya la empiezo activa, etcétera, pero hay días que cuidarme es no ir. Total. Entonces, el tener presente esto también, ¿no? El dejar de hacer muchas veces es más cuidado que hacer más. Qué guay, Lucía. Muchas gracias por toda esa sabiduría que compartes y porque creo que cuando uno vive en sus carnes, está claro que aunque no hubieras vivido esta historia, pues seguro que podrías acompañar súper bien, ¿no? Pero habiéndolo vivido en ti, seguro que tienes más recursos, ¿no? Y enseguida, ¿no? Como que enseguida ya lo ves, ¿no? Las alarmas, ¿no? Es que pim, 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 las empiezas a ver y ahí pues puedes ir dando opciones y recursos y qué bueno. Qué bueno porque nos hace mucha Totalmente. falta porque venimos de una sociedad que el descanso y el dedicarse tiempo es como ser egoísta, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Así que Totalmente. Es que estamos en una sociedad hiperproductiva mm, y cómo cuesta también dejar de producir. pues sí, Que, total. que es lo que, o sea, que es lo que quiero también dejar plasmado, que también me cuesta a mí, ¿eh? O sea, Claro, y a mí, yo creo que a todos, porque vivimos eso, todos estamos en totalmente. esa, ¿no? En la misma sociedad, entonces de una manera u otra nos impacta y ya está. Entonces es bueno, pues eso, tener espacios, pues escuchando este podcast, yendo a terapia, yo qué sé, ¿no? Como de parar y ver qué Total. necesito, ¿no? Y bueno, Lucía, pues para ir cerrando, ¿qué te parece si haces tú las preguntas de reflexión? Venga, pues vamos allá entonces. Voy con las preguntas de reflexión para que tú también puedas reflexionar sobre tu forma de relacionarte con el autocuidado. ¿Qué creencias tienes sobre el autocuidado? ¿De qué manera te estás cuidando esta temporada? ¿Y qué podrías hacer o no hacer ahora por ti para cuidarte? Te recordamos que nos puedes encontrar en nuestros perfiles de Instagram, @manuelaserrano_nutrición y @luciatrigo_psicología. Y que si lo necesitas, también podemos acompañarte en tu proceso. Recuerda que te puedes suscribir al canal para no perderte ningún episodio y nos vemos en 2 semanitas. Adiós. Adiós.